que hay 127,000 desaparecidos y que prácticamente la mitad de ellos corresponden al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que hoy tenemos prácticamente 7,000 que corresponden a la presidenta Claudia Sheinbaum, 43 por día. Dicen ustedes que no tiene la ONU derecho a esto. Les quiero aclarar. La ONU está pidiendo al gobierno de México información sobre el tema de la desaparición forzada. Es falso que señale la oposición que se minimiza la tragedia por la que atraviesan miles de familiares. Es falso cuando dicen que el problema ha rebasado al gobierno y que se ha salido de control. Pero tampoco nadie puede olvidar o ignorar que las desapariciones se potenciaron hasta convertirse en un serio problema social. Lo sabemos, la presidenta Claudia Sheinbaum lo sabe perfectamente bien y todo su gobierno lo reconoce. ¿A raíz de qué? De las criminales complicidades de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Ellos fueron los que arroparon a los criminales y les dieron manga ancha para que prácticamente gobernaran una buena parte de México. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Un saludo a los pregoneros. El día de hoy reventó en el Pleno del Senado de la República la senadora priista Carolina Villano, que también es secretaria general del partido de Alejandro Moreno Cárdenas. Todo esto por politizar nuevamente y hablar del tema de las desapariciones forzadas. Y bueno, llegó Malu Micher, senadora de Morena, para ponerla en su lugar y para decirle de frente que deje de sacar raja política de este asunto. Vamos a escucharlo, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Así fue el encontronazo el día de hoy en el Pleno del Senado de la República. Lo que no se nombra no existe. Hoy el gobierno de la República ha ocupado más tiempo en negar una dolorosa realidad que en hacer su trabajo, que en responderle a las víctimas, que en responderle a los mexicanos. Para quienes consideramos que la verdad es importante, hoy estamos frente a una de las incongruencias más grandes de lo que se llama la izquierda mexicana. En algún otro momento, quienes señalaban que Ayotzinapa y otros casos similares a los que vivimos eran un crimen de Estado, hoy simple y sencillamente niegan una realidad. Hoy nos ocupamos más el debate, el tiempo de las mañaneras y todo, en negar la realidad que está ahí documentada desde hace años y que el sexenio anterior especialmente prefirió ignorar. Prefirió no solamente no platicar, no escuchar a las víctimas, a las madres buscadoras especialmente, sino también les quitó el presupuesto. Hoy pueden ocultar lo que quieran, pero no pueden ocultar que hay 127,000 desaparecidos y que prácticamente la mitad de ellos corresponden al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que hoy tenemos prácticamente 7,000 que corresponden a la presidenta Claudia Sheinbaum, 43 por día. Dicen ustedes que no tiene la ONU derecho a esto. Les quiero aclarar, la ONU está pidiendo al gobierno de México información sobre el tema de la desaparición forzada. No ha emitido crítica ni juicio alguno, pide información y por eso hoy ustedes se ponen a llorar y a crujir los dientes, rasgándose las vestiduras. Los más de 60,000 desaparecidos en el gobierno pasado son una monumental tragedia, prueba de que en México la desaparición forzada es una dolorosa realidad. No estamos frente a un tema de soberanía, todo lo quieren pasar por ahí. Es un tema de derechos humanos y en su defensa no hay soberanía que valga invocar para ocultar la tragedia que estamos viviendo. La Comisión de Derechos Humanos prefiere alinearse al poder antes que alinearse a las víctimas.
La desaparición forzada es cualquier forma de privación de la libertad en contra de la voluntad de la víctima cometida por agentes del Estado o por personas que cuentan con la complicidad o se benefician de la omisión y de la impunidad para cometerla. Este acto es seguido de la negativa de reconocer el hecho y ocultar o destruir los restos de las víctimas fallecidas. Los dos adjetivos con los que el Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU califica la situación en México merecen una reflexión por parte del Estado y de sus instituciones. Generalizada significa que sucede en todo el país y con frecuencia. Es decir, no son eventos casuales, se dan en cualquier estado de la República, incluyendo la Ciudad de México. Sistemática quiere decir que ya existe un método o varios desarrollados por el crimen, con la complicidad o la omisión dolosa de la autoridad, de todos los órdenes del gobierno. Y este método tiene etapas bien definidas: el reclutamiento, la tortura, la utilización de todo lo que necesitan hasta terminar incluso con la vida de las víctimas. Para llegar a esta situación se requirieron muchos años de impunidad, de complicidad y sobre todo de omisiones dolosas. Durante todos estos años, la desaparición forzada creció en todo el territorio nacional y le permitió al crimen desarrollar su método de odio y de muerte. Insisto, lo que no se nombra no existe. Y hoy tenemos una tragedia que está al frente de nuestros ojos. Ustedes dijeron que no iban a mentir y mienten todos los días. Esta es una realidad dolorosa para todas y todos los mexicanos. Hoy quiero exhortarlos, compañeros y compañeras del oficialismo, sean congruentes con lo que han defendido todo este tiempo. Sean congruentes y acepten esta realidad. Porque como la presidenta dice, lo que no se nombra no existe. Entonces ustedes están tratando de decir que no existe esta tragedia, que no existen las víctimas, que no existen las madres de los desaparecidos que hacen el trabajo en lugar del Estado mexicano. Compañeras y compañeros, tienen una responsabilidad histórica. No cubran a quienes han antecedido a este gobierno que ha sido omiso, ha sido indolente. Gracias, presidente. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña aclaración. Las desapariciones forzadas son realizadas por el Estado y las otras desapariciones son realizadas por particulares. Las desapariciones que realizó el Estado en los 70s, en los 80s, en los 90s, son responsabilidad de quienes ahora vienen a hablar de esos temas de los que no se han hecho responsables. Durante la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador y durante la gestión de Claudia Sheinbaum no se ha registrado una sola desaparición forzada. Todas han sido otro tipo de desapariciones de particulares, responsabilidad de particulares. Por ejemplo, del crimen organizado. No somos iguales, no se les olvide. Y tantita memoria al Comité contra la Desaparición Forzada, precisamente de Naciones Unidas. Nadie, absolutamente nadie en el gobierno federal ha negado que existe un grave problema sobre las desapariciones y la identificación genética. Y tampoco nadie ha dicho que lo que se ha hecho está bien o que es suficiente o que no se debe hacer más. Es falso que señale la oposición que se minimiza la tragedia por la que atraviesan miles de familiares. Es falso cuando dicen que el problema ha rebasado al gobierno y que se ha salido de control. Pero tampoco nadie puede olvidar o ignorar que las desapariciones se potenciaron hasta convertirse en un serio problema social. Lo sabemos, la presidenta Claudia Sheinbaum lo sabe perfectamente bien y todo su gobierno lo reconoce. ¿A raíz de qué? De las criminales complicidades de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto.
Ellos fueron los que arroparon a los criminales y les dieron manga ancha para que prácticamente gobernaran una buena parte de México. Contrario a estos gobiernos, cómplices, la actual administración de Claudia Sheinbaum, así como la del expresidente López Obrador, han dedicado muchos recursos humanos y materiales para hacer frente a esta problemática. Por ejemplo, en el año 2020 se reconoció la competencia contenciosa del Comité para la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, con la finalidad de recibir y de examinar las comunicaciones individuales presentadas por personas que se encuentran bajo su jurisdicción. Esta competencia ha permitido que el comité, fíjense bien, estudie más de 600 casos en estos 5 años, sobre los cuales ese mecanismo ha tenido la posibilidad de revisar y estudiar. No entendemos por qué ese posicionamiento cuando ha habido un diálogo respetuoso, sereno y mucha coordinación con ese comité. También fue en el gobierno anterior que se invitó al comité a hacer una visita formal de documentación en el año 2021, que derivó en un importante informe publicado en el año 2022, en el que se reconocen avances legislativos e institucionales en la materia, pero se siguen señalando las áreas de oportunidad para mejorar. Y entonces, ¿por qué ese comunicado? ¿Qué les pasa? Les falta memoria de lo que hemos construido mutuamente con ese comité. Y también se concretó el Centro Nacional de Identificación Humana para avanzar en la identificación forense de miles de restos. La propia presidenta Claudia Sheinbaum ha enviado a este Senado las reformas a la Ley General en materia de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, para incrementar la potencialidad institucional para hacer frente a este grave problema por el que atraviesa México, por el que atraviesan muchos países y el mundo entero. El gobierno mexicano ha colaborado y seguirá colaborando con las instancias internacionales de protección de los derechos humanos. Senadora justo ahora. Malú, ¿sí? ¿Nos permite un momento la senadora Claudia Anaya? ¿Con qué objeto, senadora Anaya? No, mi participación es para hechos, no quería interrumpir a la oradora. Gracias, perdón. Sí. Perdón, senadora Malú, continúe. Caramba, yo que iba ya. Iba. Boinas otra vez. Ánimo, ánimo. El gobierno mexicano ha colaborado y seguirá colaborando con las instancias internacionales de protección de los derechos humanos, precisamente ahora con el caso García Andrade contra México en la Corte Interamericana. Ahí nuestro gobierno se está comprometiendo a diseñar y a construir, por supuesto, garantías de no repetición efectivas. No aceptamos que con un tema tan delicado y sensible, la oposición pretenda descalificar al gobierno de la doctora Sheinbaum, porque por si no lo saben, justo en estos momentos ahorita, nosotras y nosotros aquí, se están realizando mesas de trabajo, incluso aquí se les ha recibido a grupos y asociaciones de familiares de personas desaparecidas en Gobernación para construir un diálogo que permita enriquecer la iniciativa de reforma que envió la presidenta Sheinbaum a este Senado. Senadora, por favor. Concluyo, senadora. Con todas ellas es con quienes debemos dialogar y no con aquellos que descalifican y denostan sin ninguna razón. Por eso, ahí les dejo sus estridencias, sus gritos, porque esos en nada abonan a continuar con la transformación de México y solo les abona a sus egos personales, a su falta de memoria y a sus costales de mentiras con los que han pretendido vivir diariamente. Les recuerdo, no somos iguales y sí tengan un poco de más memoria. Muchas gracias. Gracias.